Buen día, bienvenidos a la Iglesia Bautista Verdad y Vida. Queremos mandarle un saludo a todos aquellos que están conectados y a los que se acaban de conectar. Quiero compartirles para este servicio, para ver este servicio, quiero compartirles Primera de Crónicas 28, 29. Primera de Crónicas 29, del 10 al 13. Y dice: Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Amén.
adoraré. Aquí estás, debemos volver. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te
Bien, mis hermanos, el Señor les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos en esta mañana y ser parte de este tiempo de alabanza y de adoración. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Verdad y Vida en Broward. Es una bendición tenerle con nosotros. Gracias por acompañarnos. Quiero recordarles que cada domingo a las 10 de la mañana estamos teniendo nuestro servicio en inglés y a las 11 la alabanza y la predicación en español. Le animamos a que usted comparta estos videos, a que lo vea en grupo para que pueda ser de mayor alcance para otras personas. Y bueno, pues lo comparta con sus amigos. El Señor les bendiga ricamente. Vamos a orar buscando la dirección de Dios para la predicación en esta mañana. Vamos a orar buscando la bendición de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar buscando la bendición de Dios para que continúe guardándonos en este tiempo tan difícil. Ya pronto, si el Señor lo permite, estaremos comenzando nuestros servicios en el templo. Luego por el chat de la iglesia, pues vamos a dar más detalles. Pues bienvenidos, mi nombre es Héctor Pérez, gracias por acompañarnos, vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad que nos das de venir delante de ti en alabanza, en adoración. Gracias porque tu fidelidad es grande, Señor, porque nunca falta. Gracias porque momento tras momento hemos podido constatar y dar fe de ello. Bendito eres en verdad y digno de suprema alabanza. Perdona, Señor, las tantas veces que te hemos faltado y te hemos fallado, las tantas veces que hemos pecado contra ti, no tomando en cuenta tu santidad y tu gloria y lo que tú demandas de nosotros. Danos, Señor, un corazón puro. Danos, Señor, un corazón dispuesto para hacer tu voluntad y servirte incondicionalmente. Padre de bondad y de misericordia, gracias por haber guardado nuestras vidas en tus manos y rogamos que seas tú obrando en cada corazón para que tu palabra fluya como un río en esta mañana trayendo bendición y edificación. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno y tú no nos has faltado y estoy convencido de que no nos faltarás. Oramos en este momento por cada uno de mis hermanos. Tú conoces cada una de sus necesidades y de sus peticiones. Suplicamos que tú obres conforme a tu propósito, a tu voluntad y a tu designio soberano. Y en el nombre de Jesús, en medio de todas circunstancias, ayúdanos a discernir tu voz y a discernir tus propósitos. Y ayúdanos a darte gloria por cada situación y por cada momento. Oramos por la familia que aún no te tiene, que no te conoce. Oramos por el hermano que está débil, el que está caído, el que está desalentado. Oramos por el que ha perdido un ser querido para que tú traigas consolación a su vida. Oramos para que tú des sabiduría a los científicos para dar con el antídoto o la cuestión que pueda poner punto final a esta pandemia en el mundo entero. Señor, en el nombre de Jesucristo, oramos por los gobernantes para que tú les des sabiduría y les guíe a tomar decisiones correctas a fin de llevar el país de nuevo a la estabilidad en todos los sentidos, Señor. Padre, ahora oramos por tu pueblo y por tu iglesia. Ayúdanos a continuar con nuestra misión y ayúdanos a ser fieles a ti. Ahora háblanos, Señor. Dispón todas las cosas para que nuestro oído y nuestro corazón esté atento a tu voz y pueda responder con eficacia al mensaje que tú traes a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo imploramos y te lo rogamos humildemente, Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a continuar con el tema del pecado. Vamos a continuar con el tema que hemos venido tratando en los últimos días, independientemente de que los domingos vamos a estar predicando Primera Tesalonicenses. Hoy no lo voy a hacer porque tengo que estudiar un poco más el texto, pero quiero seguir con este tema del pecado. Hemos estado diciendo cómo el pecado surge dentro de uno y fue inducido en el mundo por Satanás, Adán y Eva, y tras la caída de Adán y Eva, el pecado pasó a todos los hombres y así pasó también la muerte. Hemos visto que el pecado además trae consecuencias que son negativas para la persona que practica el pecado y también influye de alguna manera en todos aquellos que nos rodean. También hemos visto que el pecado trae juicio, trae condenación. El pecado nos separa de la gloria de Dios, el pecado nos lleva a la muerte eterna. El pecado incluso puede acelerar la muerte de alguien. El pecado atenta contra nuestra propia vida. El pecado siempre nos alcanza. El pecado no conviene
ni al creyente, ni al hogar del creyente, ni a la sociedad. Y más cuando sabemos que Dios ha dicho en su palabra, la Biblia, ser santos como yo soy santo. O sea que el estándar es el mismo Señor. ¿Y cómo es el Señor? Bueno, la Escritura dice que el Señor es santo, santo, santo. Entonces, el reto que tenemos es muy grande. También la Biblia dice que todos debemos llegar a ser a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. También hemos visto de que el pueblo de Dios se deleita en obedecer la voz de Dios, y el que ama a Dios es aquel que cumple los mandatos de Dios, es aquel que está en armonía con la palabra del Señor. Hasta ahora hemos visto los efectos y consecuencias del pecado. Hemos visto cómo ser libre de él. Hemos dicho que es a través de la fe en Jesucristo, arrepintiéndose, volviéndose al Calvario y creyendo que Jesucristo murió en la cruz y que su muerte expía la culpa por el pecado. De hecho, precisamente sobre ese tema es que vamos a estar predicando en esta mañana. Vamos a estar hablando sobre cómo ser libre del pecado. Es importante que, sobre todo usted que aún no ha tomado una decisión por Jesucristo, escuche con atención lo que vamos a estar leyendo en la palabra de Dios y lo que vamos a estar predicando. Si usted es alguien que se ha apartado de la fe o ha estado viviendo de manera débil, también es importante que lo escuche. ¿Por qué? Porque lo cierto es que aunque la conversión para salvación ocurre una sola vez en la vida, también es cierto de que cada día nosotros debemos experimentar conversión en el sentido de autoexaminar nuestra vida para ver en el pecado que hemos estado viviendo, hemos estado fallando, a fin de poder arrepentirnos y experimentar verdadera libertad en Cristo. En ese Cristo glorioso que al morir en la cruz del Calvario no solo deshizo el poder de la muerte y del sepulcro, sino que también deshizo el poder del pecado. Ese Cristo que rompe cadenas, ese Cristo que liberta, ese Cristo que hace que de tu interior broten ríos de agua viva, si tú decides rendirle el control total de tu vida a Él y optas por vivir a la manera de Jesucristo, según el estilo de Jesucristo, con la mente de Jesucristo y en la santidad de Jesucristo, a imitación de Jesucristo. Por eso hoy vamos a estar hablando sobre la liberación de Dios para el pecador. Al estudiar la palabra de Dios, precisamente en el Nuevo Testamento, sobre todas las cosas, independientemente de que vamos a estar viendo una serie de pasajes también en el Antiguo Testamento, encontramos que la liberación de Dios para el pecador trae salvación. Cuando uno decide creer en Jesús, uno es perdonado del pecado. Dice la palabra de nuestro Dios en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Y preste especial atención a lo que aquí dice la Biblia. Y es importante que usted entienda que este mensaje lo está diciendo por usted. Por usted que no es creyente, por usted que ya es creyente. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Note que está hablando de la gracia, o sea, del favor inmerecido de Dios. Cada uno de nosotros, a causa del pecado, no merece otra cosa que condenación eterna. Hemos visto que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, usted y yo, que hemos creído en Jesús, estamos en Cristo. Pero estamos en Cristo gracias a ¿qué? No es gracia a ninguna obra humana que hayamos hecho, porque ninguna obra de la ley puede producir salvación en nosotros. Porque la Biblia declara con toda simpleza y claridad que por la gracia somos salvos. Y no es por buenas obras para que nadie se gloríe, sino que la gracia es un don de Dios, al igual que la fe. Entonces, eso quiere decir de que si usted y yo hoy estamos en Jesucristo, caminando en Jesucristo, disfrutando de la bendición de Cristo, de las promesas de Cristo, no es gracias a ninguna obra que hayamos hecho nosotros, sino gracias al favor inmerecido de Dios, gracias a la obra de gracia operada por Dios en la persona de Jesucristo en favor tuyo y mío. Si tú no has creído en Jesús y eres alguien que te arrepientes y pones tu fe en lo que Él hizo en el Calvario,
Eso significa de que entonces Dios también, al igual que nosotros los creyentes, está haciendo una obra de gracia contigo. Porque ni tú, ni yo, ni ningún ser humano merece la salvación, merece el favor de Dios. Y sin embargo, en Cristo Dios lo da. Lo da de una manera extraordinaria, lo da de una manera sublime. Por eso dice la Biblia que la gracia de nuestro Señor, y note que la gracia no es de nosotros, no es de ningún hombre. La gracia no se dispensa por medio de la iglesia, como algunos han enseñado. Muchas personas hoy en día piensan que se dispensa la gracia de Dios al ser bautizado, que se dispensa la gracia de Dios al comulgar o tomar la Santa Cena. Muchos piensan que la gracia de Dios se dispensa cuando usted confiesa su pecado a alguien que es un clero o un sacerdote y ese alguien te declara sin pecado. Muchos piensan que la gracia de Dios se dispensa cuando usted es ungido con aceite porque ha estado enfermo o porque ha sido consagrado al ministerio o porque ha sido confirmado como miembro de la iglesia, etcétera, etcétera. Muchos creen que la iglesia es también la dispensadora de la gracia de Dios. Pero cuando nosotros vamos a un pasaje de la Biblia como este, descubrimos que la gracia no es de la iglesia, la gracia no es de los líderes religiosos, la gracia no es de ninguna denominación o institución religiosa en particular. La gracia es de nuestro Señor, es de Él. ¿Por qué? Porque Él es el que la manifiesta, porque Él es el que la otorga, porque Él es el que la da, porque fue Jesucristo el que murió en la cruz para satisfacer la justicia de Dios a fin de imputarnos dicha justicia como un favor a nosotros pecadores que de otra manera no hubiéramos podido ser salvos, para que fuéramos partícipes de la gloria eterna. La gracia es del Señor. La gracia comenzó con el Señor. De hecho, antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, fue manifestada desde la cruz y sigue siendo manifestada a pecadores que Dios en su misericordia eligió para salvar. ¿Y qué dice la Biblia de esta gracia del Señor? Dice que fue muy abundante. Fue muy abundante con la fe. Fue muy abundante con el amor. Ese amor que es en Cristo Jesús. Tan abundante que ha salvado y estará salvando hasta la venida de Cristo a todos aquellos que arrepentidos vienen a Él confesándole y creyéndole que Él es el enviado de Dios que quita el pecado del mundo, el que murió en la cruz y el que puede deshacer el poder del pecado y de las tinieblas y otorgar vida eterna. Esa fe que vino por el oír y el oír de la palabra de Dios, esa fe como un don dado por Dios a tu vida y a mi vida, si que ya somos creyentes, para que pudiéramos creer en Jesucristo. Esa fe que nos abrió el camino a la vida eterna. Dice que la gracia de nuestro Señor fue abundante, o sea que la manifestación del favor inmerecido de Dios fue el amor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. El apóstol San Pablo lo dice de otra manera cuando en Romanos 5:8 él declara que Dios muestra su amor, o sea que para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Preste especial atención a esto. La Biblia está diciendo que la muerte de Cristo en la cruz primero fue para con nosotros. Note que está en primera persona del plural. ¿Quiénes son estos nosotros? Evidentemente Pablo y aquel a quien él le escribe, la iglesia. O sea que Cristo murió de una manera particular por un pueblo particular, la iglesia. Ese pueblo escogido por Dios por gracia antes de la fundación del mundo, a la cual Dios predestinó para ser santos y sin mancha delante de Él. Fue por estos elegidos, fue por los creyentes, fue por pecadores como usted y como yo, fue por el pecado que Dios manifestó y mostró su amor. ¿De qué manera lo mostró? A través de la muerte de Cristo. A la luz de esto podemos entender Juan capítulo 3,
versículo 16, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces ciertamente hemos cumplido lo que dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15 cuando dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por eso Pablo, cuando escribe a este joven pastor, declara la esencia misma del evangelio y la verdad central que hemos recibido los creyentes, que debes recibir tú si no has creído en Cristo, y que es la esencia misma de la fe y el mensaje que debemos compartir a todo ser humano y el mensaje que todo ser humano necesita. Y es la palabra fiel, y esa palabra es digna de ser recibida por todos. Merece ser recibida. ¿Por qué merece ser recibida? Porque conviene a tu vida, porque convino a mi vida, porque ese sacrificio de Cristo en la cruz, su muerte y resurrección, es lo que deshace el poder del pecado y el poder del infierno. Es lo que libera de las maldiciones del pecado, del juicio de Dios, de la condenación eterna, del fuego eterno y del sufrimiento eterno. Es por medio de la fe en Cristo. Es el que Cristo que vino al mundo precisamente para salvar a ¿quién? A pecadores. Y pregunto, ¿qué somos tú y yo? ¿No somos pecadores? La Biblia dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado. Entonces es importante que usted entienda que conviene a tu vida que Cristo, creer que Cristo vino al mundo para salvar a pecadores. Porque esa es la razón principal por la cual Él se despojó de toda su gloria celestial y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Salvar a pecadores como usted y como yo. Es importante que entendamos que cuando hablamos de pecadores nos estamos refiriendo a todos aquellos que han violado, aunque sea uno de los mandamientos de Dios. Y siendo que todos hemos violado alguno de los mandamientos, todos somos pecadores. Quiere decir que Cristo vino a morir por pecadores, como usted y como yo. Significa que usted tiene oportunidad de ser salvo si cree al Evangelio de Jesucristo. Yo te animo a que no te resistas más y decidas rendirle tu vida a Él, porque esto es digno de ser recibido. Porque esa es la esencia misma de la razón por la cual Cristo habitó entre nosotros. Mire qué interesante. Independientemente de que Cristo nos bendice, nos cuida, nos cura, nos sana, nos proteja, nos alimenta, nos da fuerza y todas las bendiciones que recibimos de Él, la razón principal para lo cual Él vino no fue para esta, sino para salvar a pecadores. Pues al final la Biblia también dice que de qué le sirve al hombre ganar todos los bienes del mundo si pierde su alma. ¿De qué te sirve a ti ser sanado, ser bendecido, ser alimentado si tú no le rindes el control de tu vida a Jesucristo? Y al final, cuando llegue el día del juicio, al no estar inscrito tu nombre en el libro de la vida, por cuanto no fuiste declarado inocente y libre de la culpa del pecado, ir al infierno. Por eso, para recibir todas las bendiciones de Dios, el paso número 1 es creer en su sacrificio. Ahora, es importante que usted entienda de que usted no va a creer en Jesucristo para recibir bendiciones, sino que usted cree en Jesucristo porque anhela ser salvado del pecado, porque ha tomado conciencia de que su pecado pesa sobre usted y le condena. Esa es la razón principal. Lo demás viene por añadidura. Por eso la Biblia dice que busquemos el reino de Dios y su justicia en primer lugar y que las demás cosas entonces serán añadidas. Amados hermanos, quiero que mediten este texto de la Biblia. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. No importa cuán perverso hayas sido, no importa en lo más bajo que hayas caído. Si tú te arrepientes y vienes a los pies de la cruz creyendo en Jesús, Jesús va a deshacer el poder de la muerte y del pecado que hay en ti, otorgándote vida eterna. Pablo dice que él era el primero de esos pecadores y Pablo mismo se convierte en el testimonio vivo de esto que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque Pablo, a pesar de ser muy religioso, un judío prominente, ciudadano romano, al mismo tiempo ciudadano judío, un hombre criado a los pies de Gamaliel, uno de los hombres más ilustres de su época, además
al parecer procedente de una familia influyente, se convirtió en un perseguidor de la iglesia, al punto que consintió en la muerte por lapidación de alguien como Esteban, al punto que dice la Biblia que asolaba a los creyentes, al punto de que dice la Biblia que arrastraba a las mujeres. Quiere decir que un hombre aparentemente religioso fue lo peor de lo peor, y él es testimonio vivo de que Cristo toma el control, salva del pecado, libera de la consecuencia del pecado, transforma el corazón y transforma la vida. Si lo hizo con el apóstol Pablo, un hombre de esta calaña, diríamos, lo puede hacer contigo. De hecho, puede ser que tú seas peor que el apóstol Pablo. Pues la Biblia dice que aunque nuestros pecados fueren negros como la grana, serán emblanquecidas nuestra vida por la sangre del Cordero Redentor que es Cristo Jesús. O sea que en Cristo, al arrepentirnos, es posible deshacerse de la maldición, de la consecuencia y del poder del pecado. Pero, evidentemente, esto implica tomar una decisión en pro de Cristo, decisión que solo tú puedes tomar. Cuando vamos al Salmo 28, versículos 8 y 9, leemos: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréalas y susténtales para siempre. Mire qué interesante. Dice la Biblia que Jehová es la fortaleza de su pueblo. ¿Quién es el pueblo de Jehová? El pueblo de Jehová es todo aquel que ha sido adoptado en Dios por medio de Jesucristo. Dice la Biblia con toda claridad que el que cree en Él viene a ser hijo de Dios. Eso está en Juan 1:12. Y la Biblia dice que los elegidos fueron predestinados para ser hijos de Dios. Y fuimos elegidos para ser hijos de Dios. Y uno se convierte en hijo de Dios, dice Juan 1:12, cuando uno cree y acepta a Jesucristo. Y es entonces cuando uno cree y acepta a Jesucristo que uno empieza a recibir la fortaleza que viene de Dios. Esa fortaleza que es necesaria para seguir batallando contra el pecado, contra el mundo, contra el diablo, contra la carne, aún contra todas aquellas cosas que conspiran para que yo no viva para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Además de Dios ser fortaleza, dice que Él es refugio salvador de su ungido, en este caso del Rey. Cada uno de nosotros, al creer en Cristo, fuimos hechos partícipes de la manifestación del Espíritu Santo, dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Dios puso al Espíritu Santo a vivir en nosotros y nos ha ungido con su Espíritu Santo. Significa que en este caminar como cristianos, batallando contra el pecado, optando por la santidad, optando por glorificar a Dios, nosotros somos hallados refugiados por ese Dios que es salvador. O sea, cuando usted es salvado, usted empieza a ser fortalecido por Dios y usted pasa a estar en las manos poderosas de Dios, de tal manera que Dios se convierte en su refugio. Ahora, si usted no le ha rendido el control de su vida y de su corazón a Jesucristo, usted no tiene ni la fortaleza de Dios ni el refugio salvador de Dios, aunque usted diga que cree que Él existe. Porque no es suficiente con creer en la existencia de Dios, porque el diablo también cree esto. Hay que ir más allá. Hay que arrepentirse del pecado y hay que creer en el mensaje de la cruz y aceptar a Jesús como Señor y como Salvador. Ese Dios, el cual da la fortaleza, el que es refugio salvador a su pueblo y a su ungido, ese Dios es el que salva. Y esto es maravilloso. Note que es Dios el que salva. La iglesia no salva, la religión no salva, el conocimiento no salva, los líderes políticos no tienen poder salvador, las denominaciones religiosas no tienen poder salvador, la iglesia no tiene poder salvador, el que salva es Dios. ¿Y cómo salva? Por medio de Jesucristo su Hijo, el cual dio para que muriera en la cruz por pecadores como usted y como yo, para que los que creen en Él no se pierdan, sino que puedan ser hechos partícipes de la vida eterna y libres de la ira de Dios. La Biblia dice que Jesucristo
cuando estaba predicando en el Evangelio, dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y la única manera de llegar a Dios el Padre, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, porque es por medio de Él que se hace efectiva la salvación de Dios. Juan el Bautista lo reconoció cuando en el desierto bautizando ve al Cristo y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista reconoce en Jesús el medio a través del cual Dios salva. Por tanto, si usted quiere salvar su alma, si usted quiere salvar su corazón, si usted quiere vivir en condición de salvo, usted tiene que venir a Jesucristo. ¿Qué bendiciones hay cuando recibimos a Cristo? Muchas. El pecado es perdonado, ya lo vimos, recibimos el don de la vida eterna, Dios pone su Espíritu Santo a vivir en nosotros, hemos visto que empezamos a recibir fortaleza, refugio. Amados hermanos, y sobre todas las cosas recibimos la bendición de Dios. Dice la Biblia que Él bendice. Evidentemente esto es una parte de una oración del salmista. Dice que Dios bendice a su heredad. El salmista ruega a Dios que bendiga a su heredad. Entonces aquí está implícita esta gran verdad. Cuando uno está en Dios, Dios bendice a los suyos, a su heredad, a sus hijos. Y por eso los creyentes oramos el uno por el otro: Señor, bendice a tu pueblo. Por eso nos deseamos la bendición de Dios. Y eso es algo maravilloso y eso es algo extraordinario. Por eso el salmista ruega: pastoréales y susténtales para siempre. Porque cuando uno recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, uno cuenta con el pastoreo de Dios. ¿Qué significa el pastoreo de Dios? Significa que Dios nos lleva a lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo. Significa que Dios nos va a cuidar, alimentar, bendecir. Significa que Dios con toda garantía nos va a llevar a su reino, porque por medio de Jesucristo Él ha preparado moradas eternas para que estemos allí donde Cristo va a estar. Pero eso es solo por medio de Jesucristo. Además, Dios promete a los que creen en Él y vienen a ser parte de su heredad, de su pueblo ungido. Dios promete sustentarle y promete sustentarle para siempre. Y esta es la verdad implícita que vemos aquí, porque si el salmista está rogando a Dios: bendice a tu pueblo, pastorea a tu pueblo, sustenta a tu pueblo para siempre, es porque Dios es alguien que puede bendecir tu vida, puede pastorear tu vida y puede sustentar tu vida. Pero Él solo lo va a hacer si tú arrepentido crees en Cristo como Señor y como Salvador personal. Así y solo así. Ese es el único medio, esa es la única manera. No hay otra, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. En Mateo 1:21, la Biblia, al hablar de Jesús, habla de Él como Salvador. Habla de su advenimiento y de la razón por la cual Cristo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y la razón principal por la que vino. Dice: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Es la anunciación del ángel a María. ¿Y por qué debía llamarse Jesús, que es Josué en el Antiguo Testamento? Este nombre tiene un significado muy particular. El nombre de Josué significa Jehová salva. Y el niño que iba a nacer se iba a llamar Jehová salva por la simple razón de que Él salvaría a su pueblo de sus pecados. O sea que el ministerio principal de Cristo es el de salvar, el de desatar las ataduras del pecado, el de deshacer el poder del pecado, el de deshacer la maldición del pecado, las consecuencias del pecado, imputando la justicia de Dios sobre tu vida y trayendo absolución de tu pecado si crees en Él. Jesús vino para salvar. Él salva a su pueblo. ¿Y a salvar de qué? De sus pecados. Y da por sentado la realidad de que todos somos pecadores. Entonces, ¿quieres ser salvado del pecado? ¿Quieres ser salvado de la consecuencia del pecado? Ven a Cristo. Cree en Él. Recuerde que quien está hablando en este pasaje es el ángel del Señor que le apareció en sueño a José. Y habla de la anunciación del niño a María.
El ángel del Señor le apareció en sueño a José y le dijo: Hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque con ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y es entonces cuando dice: dará a luz un hijo, llámale Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amados hermanos, los ángeles son siervos de Dios. De hecho, la palabra ángel significa mensajero. Lo que estamos escuchando de que el nombre de Jesús significa Jehová salva y de que Jesús viene para salvar y salvar del pecado es un mensaje que viene del Señor, porque el ángel que lo anuncia no es un ángel caído, es un ángel en gloria, es un ángel que viene del Señor. Por tanto, es voz de Dios y debe de ser escuchado, porque el ángel no habla por sí mismo, el ángel habla de parte de Dios. Por otro lado, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versículos 9 al 10, leemos: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A quién le está diciendo Jesús estas palabras? Bueno, se lo está diciendo a Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Un cobrador de impuestos. Pero más que un cobrador de impuestos, Zaqueo era un jefe de los publicanos. Podríamos decir que si fue nombrado jefe de los publicanos es porque él sobresalió por encima del publicano común. ¿Y qué eran los publicanos? Lo cierto que eran líderes de carácter gubernamental que eran muy corruptos. ¿Por qué? Porque ellos aumentaban el valor de los impuestos y por tanto eran abiertamente ladrones. Como eran judíos al servicio de Roma, eran despreciados por el judío común por cuanto era visto como traidor a la nación judía. Por eso es contado con pecadores. Por eso los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, etcétera, los despreciaban. Por tanto, podemos decir que Zaqueo era una persona ladrona, vil, despreciable, que se había enriquecido a costa de los demás, que no le había importado el prójimo, no le había importado si el que estaba pagando tenía o no para sustentarse. Y sin embargo, a este hombre sobresale sobre los demás, y a este que ya se estaba acercando a Jesús, Jesús le dice: hoy quiero ir a tu casa. Fíjese que esto acarrió que la gente murmurara contra Cristo. Sin embargo, algo ocurre en todo esto, que Zaqueo, puesto en pie, dice algo a Jesucristo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vemos a un Zaqueo que está restituyendo lo robado, y lo está restituyendo con creces. Quiere decir que está cumpliendo la ley. Significa que en su vida, en su encuentro con Jesús, experimentó arrepentimiento, transformación, experimentó vida eterna y cambio. Esto es un ejemplo vivo de cómo Jesús puede cambiar la vida del más vil de los pecadores. Esto es un ejemplo de cómo Jesús puede transformar. Además de ello, es un ejemplo de cómo Jesús restituye la vida de la persona aún dentro de su contexto social. Jesús le dijo a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa. La pregunta es: ¿qué es lo venido a la casa de Zaqueo? Por seguir a Jesús, por aceptar a Jesús, arrepentirse de sus pecados y corregir sus errores. Lo que ha venido es salvación. Porque eso es lo que ocurre en la vida de todo aquel que arrepentido viene a Cristo. Recibe salvación. Es importante que usted entienda que Jesucristo, como Hijo de Dios, no vino a buscar y a salvar a gente buena. Porque como dice otro texto de la Biblia, los sanos no tienen necesidad de médico. Cuando hablamos del Evangelio, con mucha frecuencia escuchamos a personas que dicen: yo he sido buena persona. Déjeme decirle algo: si usted compara su justicia con la justicia de Dios y lo que Él demanda de ti, tú no has sido buena persona. Ahora,
es importante que entiendas que este criterio que tienes de ti mismo, de buena persona, te condena. Y es terrible. ¿Sabe por qué? Porque si tú te rehusas a creer el Evangelio porque tú crees que eres buena persona, entonces estás prácticamente diciendo, yo estoy sano, no necesito de médico. Estás diciéndole a Cristo, no te necesito. Y quien rechace al Hijo de Dios, dice la Biblia que será rechazado en el reino de los cielos. Pero el que da testimonio del Hijo de Dios, el que testifica de Cristo, este será testificado delante de Dios. Recuerda esto, no importa cuán bajo hayas caído en la vida por causa del pecado, el Hijo del Hombre vino a buscar. ¿A quién? A lo que se había perdido. ¿Estás tú perdido? Claro que sí, en delitos y en pecados. Quiere decir que Jesús ha venido a buscar gente como tú, gente como Zaqueo, gente como Pablo, gente como yo. Jesús ha estado pensando en pecadores, pero no solo ha venido a buscar, Él ha venido a salvar. O sea, esta palabra en griego implica traer salud en las cuestiones del pecado. Jesús ha venido a liberar tu alma de todo lo que el pecado produce. Pero evidentemente el hombre tiene que tomar la decisión de creer o no creer. Fíjese cómo dice Juan capítulo 3, versículo 17. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esto es una verdad que está muy clara en la Biblia. Dios no envió a su Hijo para condenar. De hecho, Dios no quiere condenar. Dios lo que quiere es salvar, porque Dios envió a su Hijo para que el mundo pueda ser salvo por él. Ahora, Dios también es santo y es justo, y su santidad y justicia debe de ser satisfecha. Por tanto, el que viola su mandamiento queda expuesto a condenación. Dios no quiere condenar, pero tiene que condenar al que peca. Y la única manera entonces de ser libres de la condenación y al mismo tiempo satisfacer la justicia de Dios es creyendo en aquel que puede cumplir plenamente y sin error la justicia de Dios, morir para pagar por el pecado y resucitar venciendo al pecado y a la muerte. Y esa persona es Jesucristo. Por eso él mismo dice, el que en él cree, o sea, el que cree en Jesucristo, no es condenado. Entonces, cuando una persona cree en él, queda libre de la condenación. Pero, y marca esta diferencia, el que no cree ya ha sido condenado. Y mire qué interesante, no es que va a ser condenado, es que ya ha sido condenado. Esto es una condición terrible y muy trágica. Y la razón, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quiere decir que cuando usted se rehúsa a creer en el nombre de Jesucristo, usted automáticamente está firmando su sentencia de muerte, su condenación. ¿Se da cuenta por qué es tan peligroso? Y alguno podrá decir, no me interesa. Pues mire, te animo a que te interese, ¿sabe? Porque la Biblia habla de que la condenación es un lago de fuego y azufre que no se acaba, donde el gusano de la muerte no muere y donde el tormento y las tinieblas serán día y noche. Y quítese de su mente esa idea del diablo atormentándole. No, el diablo no le va a atormentar porque el diablo va a ser atormentado también. Lo que atormenta es el juicio preparado, o sea, las llamas del infierno. ¿Y sabe qué es lo terrible de todo esto? Que usted experimentará un dolor, un tormento, un crujir de dientes por los siglos de los siglos sin terminar jamás. Alguno podría decir, pero es que un Dios de amor y bondadoso no puede actuar así. Es que Dios es amor, pero también es fuego consumidor y es justo. Y Dios no va a estar siendo injusto ni falto de misericordia por aplicar la justicia, y más cuando Él ha dado la opción de que pecadores como usted y como yo pudiéramos ser salvos. Te ha dado la opción de creer y tú has decidido no hacerlo. Otros lo hemos hecho.
Por eso yo te animo a ti que no eres creyente todavía a que recapacites y pienses. Porque cuando tú dices he sido bueno, estás diciéndole a Jesucristo no te necesito. Y ciertamente sí lo necesitas y en gran manera. En Hebreos 7:25 la Biblia dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Note que está hablando del ministerio sacerdotal de Cristo. Cristo con su muerte y su resurrección logra lo que nada ni nadie ha logrado hasta ahora. Dice que Él puede salvar y de hecho salva. Y la salvación que Él da es una salvación perpetua. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que al creer en Cristo como Señor y Salvador, queda garantizado el perdón de tus pecados y la vida eterna. Queda garantizado para los que creen en Él un lugar en el cielo. Queda garantizado para los que creen en Él un paraíso eterno. Queda garantizado para los que creen en Él vivir por la eternidad junto a Dios de una manera más sublime que la que tuvo Adán y Eva en el paraíso, y con la esperanza de nunca más pecar, porque Dios nunca más permitirá que el maligno entre al reino para tentar nuevamente como pasó en el paraíso. ¿Y sabe por qué? Porque el maligno será arrojado al lago de fuego y azufre. Eso es lo que enseña la palabra de nuestro Dios. La salvación que Cristo ofrece es perpetua. Ahora compare la perpetuidad y la eternidad de un estado de inocencia y perfección y deleite en la presencia de Dios con una vida terrenal. Aquella es eterna, esta es temporal. Aquí usted se desgasta, allá no se va a desgastar. Aquí usted sufre, allá no habrá dolor, tristeza. Aquí usted muere, allá usted vive. ¿Se da cuenta que la salvación de Cristo es perpetua? Entonces vale la pena optar por ella, vale la pena creerle a Jesucristo, vale la pena y es conveniente. ¿Y salva perpetuamente a quién? Y esto es muy importante, porque a veces asumimos de que Dios salva a toda la gente. Es muy común en la cultura latina cuando alguien muere que enseguida decimos la frase, en paz descanse. Es lamentable oír creyentes también diciendo esta frase, en paz descanse. ¿Y sabe por qué es lamentable? Porque al final es el reflejo, es una evidencia externa de un desconocimiento de la realidad de lo que enseña la Biblia. Porque si una persona muere sin Jesucristo, esa persona no está descansando en paz y no va a descansar en paz aunque usted lo desee 1000 veces. Porque está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. Y con el juicio solamente hay 2 sentencias, o vida o muerte. Y la vida o la muerte está condicionada por la decisión que el ser humano toma en vida de creer o rechazar el evangelio. El que cree tiene vida eterna, el que no cree no verá la vida, dice Jesucristo con toda claridad. Por tanto, quite de su vocabulario esa frase de en paz descanse si usted no conoce al individuo. De hecho, ni aunque haya muerto un cristiano, porque al final, ¿quién de nosotros puede emitir un juicio concreto y certero de que tal persona es salva? No, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. No todo el que dice ser cristiano lo es. Más bien nosotros tenemos que orar por los que quedan en vida. Por eso es importante que usted y yo nos tomemos muy en serio el evangelio. Nos tomemos muy en serio a Jesucristo. Y hablemos conforme a la verdad de Dios. Es importante que usted entienda que si usted muere y usted no muere en Cristo, usted no va a descansar en paz. Y aunque la gente haga oraciones y haga misas e intercedan por el difunto, ya no hay nada que hacer, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después del juicio. Si usted recuerda la parábola del rico y Lázaro, el Lázaro de los perros, ese Lázaro que en la comunidad, sobre todo cubana, adoran y que no es más que una historia, no fue ni siquiera un ser real. Jesús enseña que el hombre tiene que tomar decisiones con respecto a Cristo en vida para salvación, porque tras la muerte ya no hay oportunidad. Por eso el rico
anhelaba que Dios envíe, que Abraham enviara a Lázaro para refrescar su garganta. ¿Y cuál es la respuesta? No, en ninguna manera. Después dice, envía a la tierra para que evangelice a mi gente. Y la respuesta es en ninguna manera. La escritura tienen. Porque la única manera de ser salvo perpetuamente es por la decisión en pro de Cristo como Señor y Salvador, aquí y ahora, estando en vida. El que se acerca a Dios es salvado perpetuamente. Ahora es importante que usted entienda que la Biblia dice que el que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. Pero el que no se acerca a Dios, Dios no se va a acercar a él. Evidentemente también la Biblia enseña, por otro lado, de que Dios atrae a los suyos hacia sí mismo. Y el que se acerca a Dios recibe no solo salvación, sino que recibe la compañía de Cristo, la asistencia del Espíritu Santo y el ministerio sacerdotal de Jesús. Recibe a ese Cristo que como sacerdote, a partir de que tú crees en Él, intercede por ti para que tú puedas vivir conquistas sobre el pecado, libertad sobre el pecado, victoria sobre el pecado. En otras palabras, cuando usted cree a Cristo, usted recibe al Cristo sacerdote también, al Cristo intercesor por tu vida, el cual garantiza que tú vas a poder caminar en rectitud de vida. Ese Cristo que te va a hacer perseverar hasta el día de la posición adquirida, hasta el día en que Él venga por ti o que simplemente seas llamado a su presencia. ¿Se da cuenta cuán esencial es que usted se deshaga de todos esos conceptos erróneos que le han enseñado? Y me perdona porque quizás se lo enseñó su madre y su padre, el cual usted estima mucho, pero el hecho de que usted estime mucho a su padre y a su madre no significa que su padre y su madre estén en la verdad, porque ni tu padre ni tu madre, ni mi madre ni mi padre son gente infalible, son gente que también cometen errores y son gente que desdichadamente a lo mejor vivieron lejos de la verdad de Dios. La autoridad para definir la fe no es lo que me enseña ninguna tradición familiar ni religiosa, es lo que enseña la palabra de Dios. Y usted no tiene por qué terminar en el tormento eterno por las decisiones de otro o el credo de otro. Usted tiene que tomar decisiones muy particulares. Ahora, es algo muy suyo. Dios no te va a forzar. Nadie te puede forzar. Pero si tú te acercas a Dios, Dios va a empezar a interceder por ti para que tú puedas crecer, madurar, andar en novedad de vida, puedas vencer sobre el pecado, sobre la muerte. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. La liberación de Dios para el pecador imprime en nosotros la imagen de sanidad, mis hermanos, en el sentido de que somos salvos, sanados de las consecuencias del pecado. Por eso Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Si tú y yo estamos en pecado, estamos enfermos. Jesús dice que no ha venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Y note cómo de alguna manera Él compara a los sanos con los justos, pero a los enfermos los compara con los pecadores. Y si todos somos pecadores, entonces todos estamos espiritualmente enfermos. Y si todos estamos espiritualmente enfermos, entonces todos tenemos necesidad de médico. Y si ese médico es Jesucristo, entonces tenemos necesidad de Cristo. Jesús nos está llamando. Jesús está llamando a un pecador como tú. Te está llamando al arrepentimiento. O sea, a voltear tu vida de pecado, abandonar el camino del pecado, contemplar a Él y creer que todo lo que hemos dicho Él lo puede hacer. Creer que Él puede perdonar tu pecado porque su muerte y su resurrección logra tal cosa. Creer que con su sangre te limpia y entonces experimentar salvación. Lucas 5, 31 al 32, al hablar de la imagen de sanidad, y no estamos hablando de sanidad física, estamos hablando de sanidad espiritual, estamos hablando del pecado,
lo vemos en otros textos. Por ejemplo, en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y nuevamente vemos este llamado a la humillación, al arrepentimiento. Dice, y si me invocaren, y la Biblia dice en otro texto, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, e invocar a Dios es orar a Dios. Dice, si buscaren mi rostro, y ya vimos en el Evangelio que el que busca a Dios, dice, y se convirtieren de sus malos caminos, o sea, si dejaran el camino del pecado para ir tras el camino de santidad, tras el camino de Cristo, a la luz del Nuevo Testamento. Esto es el arrepentimiento. ¿Qué pasa cuando uno se humilla? Cuando uno pide perdón. ¿Qué pasa cuando invocamos, cuando oramos, cuando decidimos buscar a Cristo, cuando nos convertimos del mal camino? Esto es lo que va a ocurrir. Dice Dios que Él va a oír desde el cielo. Y no solo va a escuchar este clamor, esta invocación, esta búsqueda, sino que además va a perdonar los pecados, porque Dios es abundante en perdonar. Y el perdón de pecado, ¿qué es lo que traerá? Sanidad a la tierra. Sanidad. Esta sanidad no es sanidad física. No se deje engañar por todos estos grupos pseudocristianos que enseñan que Cristo murió no solo por el pecado, sino por la sanidad física. Recuerde que ahorita vimos en el texto que vimos anteriormente en Lucas 5:31, que sanidad es comparativo con ser justo, enfermo con ser pecador. Entonces, al comparar este pasaje con el otro que acabamos de leer, no podemos hacer otra cosa que entender que cuando la Biblia dice sanaré a la tierra, es salvaré su tierra. Recordemos que también la tierra gime a causa del pecado del hombre. La sanidad, o sea, la liberación por causa del pecado, trae bendiciones en distintas esferas. En Isaías 53, versículo 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, hablando de Cristo, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea que desde el Antiguo Testamento se está profetizando que a través del Mesías los creyentes serían sanados, serían curados. Vuelvo y repito, esta curación no es curación física. Esta curación hace alusión a curación del pecado, a la condición del pecado. Seríamos libres de la presencia y de la maldición del pecado de una vez y para siempre. Primero de la maldición al creer en Él y libres cuando entremos en su reino. Por eso dice después el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Por qué necesitábamos ser curados? Porque estábamos descarriados, porque estábamos apartados del camino de Dios, porque estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué hizo Dios? Dios envía a Jesucristo y carga sobre Cristo el pecado tuyo y mío, para que entonces pudiera imputársenos la justicia de Dios. Por eso la Biblia habla del pecado como una imagen de enfermedad y sanidad. En Isaías 57, versículos 18 y 19, nosotros también leemos, he visto sus caminos, pero los sanaré. Le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a su enlutador. Produciré frutos de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. O sea, que el que se arrepiente y se vuelve el Mesías y cree en Jesús como Señor y Salvador, recibe todas estas bendiciones y estas promesas. Lo primero que tenemos que ver es que Dios contempla nuestro camino. No vamos a hacer énfasis en esto porque en estudios anteriores hemos hablado de ello. Pero pese a nuestro camino, por su obra de gracia manifestada en Cristo, por nosotros pecadores, Dios promete sanar a los suyos, a su pueblo, a ese pueblo que Él ha escogido para vida eterna. Recuerdo y repito, cuando habla de sanar, habla de justicia. Los declararé justos. Tenemos que interpretar este texto
a la luz de lo que acabamos de ver en Lucas 5:31, donde se compara al sano con el justo. Al sano, aquí está, con el justo, ¿verdad? Al sano con el justo. Por tanto, teniendo en cuenta este detalle, al leer el profeta Isaías, capítulo 57, verso 18, cuando dice, visto su camino, pero le sanaré, está diciendo, le justificaré, les declararé inocente, les declararé libre de la paga del pecado, les declararé desatados de la consecuencia del pecado. Entonces, cuando creemos en Cristo, lo primero que Cristo hace es justificarnos, o sea, declararnos inocentes y santos. Y a partir de ahí, garantiza nuestra salvación y podemos vivir en esa tranquilidad por el hecho de ver que la Biblia enseña de que Dios no solo nos sana, nos salva. Dios nos salva, no, a veces hay personas que conciben a Dios de esta manera, como que ya te salvé, ahora te toca a ti cuidar de ti mismo. De lo contrario pierdes esto, pero se olvidan de que junto con el perdón, junto con la justificación, Dios promete pastorear tu vida. Dice, le pastorearé. Quiere decir que los que son verdaderamente salvos cuentan con el pastoreo de Dios. Dios los está pastoreando. ¿Y qué dice el Salmo 23? ¿A dónde nos lleva el buen pastor? A pastos verdes, a junto a aguas de reposo. ¿Se da cuenta? Entonces, no soy yo quien me pastoreo, es Dios quien me pastorea si he creído en Cristo. Mi destino final es el pastos verdes, es el agua de reposo. Mi destino final no puede ser el pecado, el mundo ni la perdición nuevamente. Por eso la Biblia habla de que los que creen en Cristo no retroceden. Por eso Jesús puede afirmar categóricamente: el que en mí cree tiene vida eterna. Por eso Jesús dice categóricamente que nada nos puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Cuál es la función de un pastor? Alimentar a la oveja, sanar a la oveja, cuidar a la oveja y proteger a la oveja, ahuyentar al enemigo que viene a devorar la oveja. Si Dios promete pastorear a los que Él ha justificado y nosotros contamos con el pastoreo de Dios, significa que al creer en Cristo, como parte del pastoreo de Dios, estoy siendo alimentado, cuidado, protegido, librado de mis enemigos y conducidos al reino de los cielos. Por tanto, no puedo terminar en otro lugar que no sea esas moradas eternas que Él fue a preparar para que estemos allí donde Él va a estar. Por eso dice la Biblia que Dios nos dará consuelo, porque consuelo al enfermo y al enlutado, o sea, al que ha sido pecador y encuentra esta verdad. Porque cuando usted entiende que va rumbo al infierno, que su vida es un desastre y usted es salvado y ahora es declarado justo y entiende esta seguridad de la salvación y entiende que Dios te está cuidando, uno encuentra consuelo, porque uno dice, bueno, soy imperfecto, pero ¿sabes qué? Mi Dios ha prometido cuidarme y me va a cuidar. Mi Dios ha prometido ponerme en alto y me pondrá en alto. Mi Dios ha prometido llevarme a su reino y me llevará. Mi Dios ha prometido conducirme junto a aguas de reposo y a pastos verdes y lo hará. Mi Dios ha prometido que es mi pastor y que nada me va a faltar y nada me va a faltar. Mi Dios ha prometido estar conmigo aún en el valle de sombra de muerte y va a estar. Yo no sé usted, pero eso a mí me da consuelo. Y al que está enlutado porque ha sufrido la pérdida de un ser querido, o al que está enlutado porque está triste, porque la frase enlutado también puede decir tristeza, significa que cambiará la tristeza en gozo. Por eso dice que Dios va con estas cosas, produce frutos de labios. ¿Qué es lo que produce? Paz. Paz al que está lejos, paz al que está cercano. Paz a todo el que cree en Cristo. Dios promete justificación. Por eso dice, los sanaré. Los sanaré.
En Oseas 14:4 dice la Biblia, yo sanaré su rebelión, los amaré y daré pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Este pasaje está fantástico, me encanta. Note que los verbos están en futuro. ¿Por qué están? ¿Por qué está en futuro? Porque está hablando de la obra de Cristo, que en el tiempo de Oseas no había venido. Quiere decir que hoy como creyente yo debo de mirar este pasaje y aunque está escrito en futuro, verlo como en pasado. Si yo soy pueblo de Dios porque he creído en Cristo, significa que yo he sido sanado de mi rebelión. O sea, justificado de mi rebelión. Si hoy yo estoy en Cristo, es porque yo he sido amado de pura gracia. Y esto contrasta con todos aquellos que enseñan de que la gracia es algo del Nuevo Testamento y que no se enseña en el Antiguo. Error. Porque por medio de Oseas Dios le está diciendo al pueblo de Israel que Él los iba a amar de pura gracia, indicándonos que solo por medio del favor inmerecido de Dios, a través de Jesucristo, es que uno puede ser sanado de la rebelión, puede ser librado de la rebelión, puede ser justificado del pecado y por tanto poseedor de vida eterna. ¿Se da cuenta de lo que somos? Somos el resultado de la obra justificadora, sanadora de Dios en Cristo. Somos el resultado de la obra de amor. Somos el resultado de la pura gracia de Dios. Y hay una bendición extraordinaria. Y es que por haber sido sanados de la rebelión y por haber sido amados de pura gracia, la ira de Dios se ha apartado de nosotros. Por eso Jesús decía, el que cree en Él no es condenado. Y la ira de Dios se manifiesta en condenación. No hemos sido puestos para ira, mis hermanos. De hecho, la Biblia dice que Dios nos guardará de la ira venidera. ¿Se da cuenta por qué vale la pena creer en Cristo? ¿Se da cuenta por qué nuestra alabanza tiene que estar centrada en la obra de Cristo? Porque cuando meditamos y pensamos de que yo no merecía que Dios me justificara mis rebeliones, ni me amara de pura gracia, ni apartara su ira de mí, y sin embargo lo hizo, yo no puedo hacer otra cosa que alabarle, bendecirle, exaltarle, rendirle mi corazón, dejar que Él tome el control y vivir eternamente para su gloria, rendido a su voluntad, haciendo su voluntad, cumpliendo sus propósitos, hasta el día que entre al reino de los cielos, definitivamente para morar con Él por la eternidad. Me encanta este texto. Yo sanaré su rebelión. Por tanto, hoy cuando ores, cuando vayas a orar o en este momento, dile, Señor, gracias por sanar mi rebelión, porque si tú has querido en Cristo, Él ha sanado tu rebelión. Cuando alabes el nombre de tu Señor, dile, Señor, gracias por amarme de pura gracia, porque por la ley yo no hubiera sido salvo, porque yo no puedo obedecer la ley. Pero sobre todas las cosas, dele alabanza a su Dios, porque has apartado su ira de ti. Usted puede vivir con la convicción, con la seguridad, con la certeza que si le ha rendido el control de su vida a Jesucristo, la ira de Dios no va a venir sobre ti. A Cristo y solo a Cristo. Por eso vale la pena optar por Él. Este es el mensaje que el diablo no quiere que la gente oiga. Por eso ha sembrado idolatría, religiosidad, falsos milagros y todas estas cosas. En ninguna de estas partes hemos visto de que Dios sana la rebelión, Dios nos ama y Dios aparta la ira cuando me bautizo, o tomo la cena, o confieso, o me ungen con aceite, o cuando sigo a un supuesto apóstol. No. O me uno a determinada denominación religiosa. Llámese esta como se llame. No. La Biblia dice que es Dios quien ha sana la rebelión por medio de Cristo, que es Dios quien nos ama de pura gracia por medio de Cristo, y es Dios el que aparta por medio del sacrificio de Cristo la ira.
Así y solo así. Entonces, ¿sabe qué es la otra bendición? La otra bendición es que por medio de la liberación de Dios para el pecador, hemos experimentado una transición de muerte a vida. Pero vamos a dejarlo hasta aquí porque hay mucho contenido. El lunes, mañana a las 8 de la noche, vamos a seguir. Resumiendo, al creer en Jesucristo, hemos visto que recibimos salvación del pecado. Hemos visto que la imagen de sanidad es imprimida en nosotros, o sea, justificación. Hemos sido declarados justos. Pero vuelvo y repito una vez más, para que todo esto ocurra en tu vida, tú tienes que rendirle el control de ella al Salvador. Por eso yo te animo, a ti sobre todo, que no has tomado esta decisión, a ti que me escuchas y que probablemente hasta ahora has estado escuchando mensajes de la Biblia, pero al final has seguido comulgando con la superstición, con el espiritismo, con las idolatrías, las imágenes, y no has acabado de romper con ese vicio, con ese pecado, y sin embargo sabes que no conviene a tu vida. A ti te digo, no retardes más el decidir creer en Jesús, porque el tiempo puede agotarse y ser demasiado tarde para ti. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No te resistas más. Deja que hoy sea un día determinante. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Arrepiéntete. Cree en el sacrificio de Cristo y verás cómo su justicia viene a ti trayendo liberación y salvación eterna. A ti que quizás has oído del Evangelio, quizás te has bautizado, quizás has escuchado, pero al final no has ido más allá porque ya no te congregas o porque no te congregas, porque no estudias la Biblia, porque no oras y te has quedado solo en el nacimiento. A ti te digo, vuélvete de tu error, arrepiéntete de ello y decide confiar en ese Cristo que es pastor y que ha prometido pastorearte, y decide congregarte, decide buscar una iglesia donde ir, decide por Cristo y acéptale y comprométete a vivir con Él y por Él. Recuerde que sin santidad, también lo enseña la Biblia, nadie verá al Señor. Que el Señor te bendiga ricamente. Yo te animo a que tomes la decisión por el Señor. Vale la pena. Mañana vamos a estar viendo 1 o 2 puntos más. Vamos a hablar sobre la transición de la muerte a la vida, porque cuando uno cree en Cristo eso es lo que pasa, hay transición de muerte a vida. Vamos a ver también la recepción de la vida eterna. Cuando uno cree en Cristo recibe vida eterna. Vamos a ver la imagen de limpieza, la redención por Dios, la justificación ante Dios, la libertad de la condenación, la paz con Dios, la reconciliación con Dios, la santificación hacia Dios, la libertad del pecado y de la naturaleza pecaminosa. Mire cuánto contenido aún nos queda. Cuánto contenido nos queda. Yo te animo a que mañana te conectes o busques el video y no te quedes a medias. Pero no esperes que pase este tiempo sin decidir por Jesucristo. El Señor te bendiga. Quizás puedas preguntarte, ¿cómo decido por Él? Muy simple. Ahí donde estás, inclina tu rostro, confiésale tu pecado. Dile con tus propias palabras cuánto le has ofendido y cuán lejos has vivido de Él. Exprésale tus sentimientos para con Él. Reconoce que murió en la cruz y que su muerte y su sangre vertida es lo único que te puede salvar, y ríndele el control de tu vida a Él. Luego sigue estudiando la Biblia, orando, únete a una iglesia bíblica. Y digo bíblica porque allá afuera hay muchas iglesias que no son nada bíblicas. Y sé parte de la familia. Ven a ser parte de esta familia de fe.
El Señor te bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por este momento en el cual nos permites acercarnos ante ti. Gracias por tu palabra predicada. Permite que sea de bendición a nuestra vida. Permite que no vuelva vacía. Y sobre todas las cosas, Señor, te imploramos que esta palabra cause mella en el corazón de aquellos que la están escuchando y que aún no han tomado una decisión por Cristo como Salvador. Ruego en el nombre de Jesús que sirva también para reconciliación contigo de aquellos que han estado apartados. Ruego que seas tú obrando en cada vida y en cada corazón, y que tu palabra, Señor, penetre y cale los corazones y mueva las conciencias al arrepentimiento y a la búsqueda de Jesucristo, tu Hijo. En el nombre de Jesús, danos tu bendición. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. No olvide compartir los videos, darle me gusta, dejar su comentario. Saludamos a todos los que han estado conectados. Tenemos gente desde distintas partes del país, aún fuera del país. Tenemos gente en Puerto Rico, en Las Vegas, en México, que nos están siguiendo. Gracias por acompañarnos. Vea estos mensajes en grupo en otro momento y no olvide tomar su decisión por Cristo. Les espero mañana a las 8 de la noche para continuar hablando sobre este tema del pecado y ver cómo Dios nos ha librado de la maldición del pecado y nos ha trasladado de muerte a vida. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Héctor Pérez, pastor de la Iglesia Bautista Verdad y Vida en Broward. Bendiciones.